Hola, bienvenidos a Bienestar en Red. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el señor Germán Betancourt. Profe Germán, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí y bueno, vamos a conversar de temas que creo que son muy interesantes. Así es. Creo que es un tema demasiado relevante para todos, sin distinciones de etiquetas profesionales, laborales, personales, familiares. Es un tema que nos toca a todos y de verdad que nuestra audiencia ojalá le saque el máximo provecho a todo ese conocimiento que usted tiene, profe. Vamos a hablar un poquito de quién es el señor Germán. Es docente universitario, hace alrededor de 21 años, investigador, amante de la lectura, escritor. Y próximamente pues también podríamos hablar de ese libro que está en proceso. Profe, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí y nos convoca el día de hoy a hablar del manejo de las emociones y la salud mental. Y quiero empezar preguntándole qué lo motivó a usted a ser un lector tan juicioso del tema de las emociones y de la salud mental y cómo todo esto que ha aprendido está transformando o impactando su vida. Bueno, primero agradecerle a Fonducar y a ti por esta invitación y al canal que ustedes tienen. Me parece importante que el conocimiento salga de las aulas y podamos nosotros, entre los asociados, vernos, escucharnos, que también hay mucha gente que tiene cosas muy interesantes. Bueno, hay una historia detrás del tema de las emociones y la salud mental. Y es una cosa que nunca he contado y voy a contarla hoy. Es que cuando yo estudiaba en el bachillerato, la inquietud que uno siempre tiene, y yo estuve enamorado de la lectura desde los 10 años, ya la lectura de textos un poco más complejos. Mi padre siempre ha sido un hombre que lee muchísimo. Mi padre no fue a la universidad, ni siquiera fue al bachillerato, y sabía muchísimo de literatura. Y eso me parecía algo para admirar, y eso fue lo que yo copié. Pero cuando yo estudiaba en el colegio, quería siempre estar como apartado, leyendo. El primer texto que yo leí fue Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que creo que me marcó muchísimo, incluso en el comportamiento. Y ese tipo de comportamiento en el colegio se vio como si fuera un tipo de discapacidad. Entonces mis profesores tomaron la decisión de llevarme a psiquiatría y el diagnóstico fue retardo mental leve, que tenían que hacerme un tipo de educación diferente. Entonces yo pasé toda la etapa escolar con una educación diferente. O sea, por ejemplo, yo no aprendí matemáticas, porque me hacían un examen diferencial, incluso para esa época. Estaba la Constitución de 91 en boga y que tenían que hacerme actividades diferentes. Pero me daba mucho espacio para leer. Entonces en ese intervalo desde la juventud hasta la formación doctoral, he tenido mucho tiempo solo para pensar cosas. Uno de los temas que me ha apasionado es el tema de la mente. El tema de la mente y la salud mental. Porque la viví. O sea, la viví como fui diagnosticado, que creo que de manera errónea. Creo que eso también para la audiencia, para los profesionales del futuro, hay que ser muy responsables con ese tipo de etiquetas a las personas. Incluso cuando estudié mi doctorado en Europa, sentía que no era suficiente. Que tenía esa idea todavía de que todavía no podía yo ser un investigador. Cuando entré a la Universidad de Cartagena, que me dio la oportunidad de dar clases, ser investigador fue que fui tomando mucho más conciencia de las capacidades que uno tiene, las capacidades comunicativas, y que la lectura era fundamental. ¿Por qué me meto con estos temas? Primero, porque me tocó a mí, o sea, como persona, y segundo, por ver también el sufrimiento de mis padres, de creer que tenían un hijo que no podía llegar a nada. Cuando yo les dije que iba a entrar a la universidad a estudiar una carrera, ellos se sorprendieron. Cuando yo les dije que iba a entrar a la universidad como trabajador, la sorpresa fue mayor. ¿En qué momento sus papás, o no sé si fue usted directamente, hicieron clic y dijeron, no, es que esto no va por aquí, este diagnóstico no va por aquí? No, fui yo con la lectura. Porque por eso entonces, si hay algo que realmente nos puede ayudar en este momento, es que la lectura es fundamental, uno conocer otros casos. Por ejemplo, yo leía mucho a Dostoyevsky y Dostoyevsky era una persona atormentada por una enfermedad, era epiléptico. Y dicen que la mayoría de sus personajes y toda su obra por una mente que pasó por un infierno y después terminó siendo una mente muy, muy brillante
creando escenarios brillantes. Entonces, ese tema de las emociones siempre me ha interesado. Yo llevo casi 30 años investigándolas. Cuando hice incluso mi trabajo de pregrado, hice un trabajo sobre psiquiátricos. Cuando hice mi maestría, trabajé sobre salud mental y masculinidad. Cuando hice mi doctorado, trabajé sobre la neuroantropología de las emociones, ya entrando específicamente en lo que tiene que ver con interpretaciones de imagen de resonancia magnética, cómo un neurólogo interpreta las imágenes y cómo las emociones finalmente se pueden conceptualizar, cómo se han ido conceptualizando a través de la historia, cómo la idea de las emociones también ha tenido unas ideas erradas, cómo desde la filosofía de la ciencia, hoy se entienden las emociones. Las emociones hoy han tenido un vuelco fundamental para poder entender incluso a nosotros como seres humanos. Y eso fue lo que me motivó a estudiar ese tema. Ya tengo bastante tiempo leyendo psicoanálisis, leyendo un poco sobre neurociencia y más que todo leyendo sobre filosofía de la mente. Esos son como mis ámbitos. He intentado salirme un poco del tema, pero la vida otra vez vuelve y me lleva a eso. Yo pensaría entonces que hay un propósito de vida muy especial, que tal vez el universo, los que creemos en algo más espiritual, Dios le ha dejado. Entonces, tal vez por eso los caminos lo llevan a otros lugares, pero convergen nuevamente en este tema. Y en ese espacio quisiera preguntarle, si usted estuviera hablándole a un niño, tuviera el reto o la bendición de hablarle sobre las emociones, sobre inteligencia emocional y sobre salud mental, ¿usted cómo se los explicaría? Yo siempre he creído que para entrar en un tema hay que conocer las definiciones, los conceptos sobre lo que estamos trabajando. Sin conceptos somos ciegos ante la realidad. Podemos tenerla enfrente, pero no podemos verla. Las emociones son procesos corporales, no son procesos meramente mentales. Las emociones son una forma que tiene el cerebro de resumir qué pasa en tu cuerpo, cuáles son los estímulos externos, cuáles son los aprendizajes del pasado y cómo debo reaccionar en el presente. El cerebro tiene la capacidad, porque el cerebro, antes de ser reactivo, el cerebro es predictivo. El cerebro predice qué tipo de emoción, sensación y percepción necesito para este momento específico. Por ejemplo, una persona que nos esté viendo, que no esté de acuerdo conmigo, enseguida su cerebro hace un resumen de sensaciones corporales, de aprendizaje y dice, no estoy de acuerdo con él. Y incluso su cuerpo reacciona. Porque las emociones son formas, primero las emociones están dadas para la supervivencia. El cerebro humano no fue creado ni siquiera para pensar. Pensar es una tecnología que hemos ido adquiriendo a través de la cultura. Por eso cuando la gente habla de naturaleza y cultura como dos cosas separadas, ahí hay una equivocación bastante fundamental. ¿Por qué? Porque las emociones no son corporales, son señales que nos envía el cuerpo. Pero como no sabemos interpretarlas, le damos un sentido psicológico. El cerebro es un órgano predictivo. El cerebro predice qué tipo de emoción necesita para un contexto específico. El tema es que se aprende a reaccionar entre comillas, porque no reacciona, sino que se aprende a encajar tipo de emociones según la lectura que va teniendo. Si yo tuviera que explicárselo a un niño, por ejemplo, un niño que siente alegría. ¿Por qué siente alegría? Porque su cuerpo se encuentra en un estado, ese estado se llama interocepción. Ese es el concepto desde la neurociencia y desde el concepto clínico, interocepción. ¿Qué es la interocepción? La interpretación que el cerebro hace de cómo está el cuerpo. El cerebro, para dar una emoción, lo primero que hace es mirar cómo están, por ejemplo, los niveles de azúcar, los niveles de cortisol, cómo está el sistema inmune, cómo están las hormonas. Con base en esa información, el cerebro interpreta esa información con la información del ambiente. Hay un ejemplo que me encanta muchísimo, por ejemplo, con la emoción de sorpresa, que es una emoción evolutivamente muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno va en el campo y ve un objeto que está ahí atravesado, si uno no tiene el conocimiento, uno puede interpretar que es una serpiente. Y el cerebro hace un resumen y lo que hace es activar toda la red neuronal y el cuerpo
desde el punto de vista somatovisceral, crea una reacción. Una reacción. ¿Qué podría ser? Se acelera el corazón, empiezas a sudar. No es que la emoción esté interna y se dispara cuando lo ves, no. Es lo contrario. El cerebro hace un resumen. ¿Qué necesitamos para poder trabajar esto que nos está pasando? Aquí necesitamos salvaguardarnos. Siempre la salvaguarda. Siempre es la supervivencia. Okay. Por eso cuando la gente dice, es que tú no tienes emociones, una frase errada. Todos los seres humanos necesitamos emociones para sobrevivir. Cuando usted dice eso, le hago una pregunta. Ajá. Yo he escuchado hablar de ese tema de la afectividad plana. Ajá. Desde la neurociencia, ¿usted qué nos podría decir? No existe la afectividad plana. ¿No existe? No, esos son conceptos que muchas veces se ponen de moda por las redes sociales y hay cosas. No, afectividad plana no existe. Más hay una cosa que se llama la lexitimia, que es supuestamente una persona que no expresa emociones. Pero una cosa es expresar emociones. Otra cosa es no tenerlas. Porque las emociones son producto evolutivo para la supervivencia del ser humano. Cuando nosotros nos montamos en un bus y vemos que hay una amenaza, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo reacciona ¿a qué? A una imagen que el cerebro tiene de cuántas veces debe reaccionar cuando ve una situación parecida. Por ejemplo, cuando a alguien lo atracan en su propio barrio, el cerebro, para protegerlo, amplifica la señal corporal y amplifica la señal de recuerdo. Y el concepto para esto es remembranza. La persona ve la calle que antes tenía 500 metros, la ve de 1 kilómetro. ¿Por qué? Porque es una forma del cerebro de protegerlo. Entonces, cuando uno siente miedo, ese trauma post de lo que a uno le pasa, es que el cerebro intenta es protegernos. Ok. Supongamos que esa persona es usted. Usted debe protegerse. Yo estoy viendo desde la barrera. ¿Qué conductas yo pudiera ver que me hagan identificar esta persona cree que está en peligro? Debería ayudar. ¿Qué conductas? Esa es una muy buena pregunta, porque es ahí donde está el problema. Primero, uno de los errores que más se comete es creer que las emociones se pueden determinar por los movimientos faciales. La gente cree que cuando alguien hace así, es porque hay una emoción que se está manifestando. El rostro no es un predictor de emociones, porque un rostro puede tener múltiples interpretaciones. No significa que una persona que esté riéndose tenga una emoción de alegría. O una persona que llora tenga una emoción de tristeza. Podría ser de nervio. Por ejemplo, o hay una persona que se ríe y por dentro siente temor. O una persona que llora de alegría. Entonces, mirar a una persona y establecer un proceso emocional a través de su rostro no es suficiente. No es suficiente y es erróneo. Es una de las teorías erróneas. Hay que tener un contexto. Pero es que las emociones es lo más complejo y no le hemos prestado atención porque hemos establecido como si fueran manuales básicos de emociones. Por ejemplo, a los niños se les enseña que una carita triste es esto. La alegría, una la carita, tristeza. Sí, pero eso es lo que se llama, hay una autora de reconocimiento mundial, sería bueno que alguien de nuestra audiencia lo revisara, que es Lisa Feldman Barrett. Ella criticó un texto de Paul Ekman, que supuestamente hasta ahora era el manual que utilizaban las facultades de psicología y de psiquiatría a nivel mundial para determinar emociones. Ekman estableció que las emociones se podían establecer en el rostro y que eran universales. Las emociones no son universales. Es más, entre tú y yo hay una variedad, hay una multiplicidad de prácticas que nos permiten establecer que tus emociones no son iguales a las mías. ¿Por qué? Porque eso depende de la forma de crianza que has tenido, tu educación, cómo te alimentas, por ejemplo, qué tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque las emociones son señales internas del cuerpo. La forma como tú miras el contexto, que eso depende de la educación y la cultura, las memorias que tú tienes del pasado y todo eso, el cerebro lo que hace es un resumen de esa información. Interocepción, esterocepción, y hay un proceso que se llama alostasis. La alostasis es como el presupuesto que hace el cerebro de cuánta energía necesitas para ejecutar una acción. Voy a poner un ejemplo para que quede claro y de pronto esto es problemático y me encanta que las cosas sean problemáticas. Cuando uno tiene sed, esas moléculas
el agua que entra a tu cuerpo demora 20 minutos para entrar en el torrente sanguíneo. El solo hecho de colocar la botella o el vaso de agua en la boca, el cerebro predice la sensación de saciedad. Pero no ha llegado el agua a tu sangre. Es como, por ejemplo, la piel no tiene receptor de humedad. La piel no tiene receptor de humedad. Tú nunca sabes que estás mojada. Solamente te enteras que estás mojada es cuando hay otras señales. Por ejemplo, los cambios químicos en la piel, los cambios de temperatura. Cuando tú te miras, estás mojado. Pero el cerebro lo que hace es la predicción de que estás mojado. El cerebro predice cómo estás, qué situación estás. Y eso son predicciones que, espérense, todos los días predecir qué debo hacer, cuál es la decisión que debo tomar. Y cada decisión tiene un costo metabólico y el cuerpo te va administrando, dependiendo de experiencias pasadas, cómo te va administrando ese tipo de energía. El cerebro humano no está adecuado para este ritmo de vida que llevamos. Es un ritmo de vida sobreestimulado. Cuando la gente llega a su casa a las 6 de la tarde, se quita los zapatos, siente cansancio, se siente agotado, se siente deprimido. ¿Por qué? Porque es que el cerebro le toca hacer todas las predicciones y tras de eso ve noticias, tras de eso ve novelas, tras de eso se mete en la vida que no le importa, vive el matrimonio de su amigo o su amiga como si fuera suyo. Y el cerebro necesita entonces predecir, tomar decisiones de varias cosas. Mírense una máquina que funciona 7 días a la semana, 365 días del año, que incluso cuando estamos durmiendo el cerebro está trabajando, pero que le toca hacer predicciones de cosas conscientes e inconscientes. En la noche cuando tú llegas, ¿por qué te sientes agotado? O sea, eso le hemos dicho, problemas de salud mental, sí, pero esos problemas de salud mental son producidos primero también por el contexto en el que estamos, en la vida moderna hasta que tenemos. El problema del siglo XXI, y creo yo que va a ser la patología de la nueva era, es la atención. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando no atiende, te pasan las cosas y tú no eres consciente de lo que te pasa. Como no eres consciente de lo que te pasa, vuelve y te repite. Y no puedes actuar sobre eso. Tú has dicho una cosa que me parece fundamental. Entonces es agotador estar prediciendo. Si es agotador, ¿por qué? Porque si tú no aprendes, tú no lo automatizas. O sea, que podríamos hablar como de un entrenamiento para el cerebro, sí, para que no se agote. Es que la responsabilidad de tu salud mental, específicamente la parte emocional, estoy hablando de otras cosas, hay que ser respetuoso con eso. Pero las emociones, casi el 80%, por ponerlo en porcentaje, de los problemas emocionales que tienes son responsabilidad de uno mismo. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de qué información consumo. Yo soy responsable de cómo gestiono lo que estoy sintiendo. Lo que hace es gastar energía en algo que tú le has dicho que haga, pero que tú no eres consciente de eso porque no atiendes. Y la atención es fundamental. Hacia donde va tu atención va toda la energía cerebral. Okay. Y el problema de nosotros actualmente es que no le prestamos atención a las emociones, no le prestamos atención a las sensaciones y percepciones. Cuando hay un pensamiento negativo, yo me tengo que sentar y decir, ¿a qué viene? Profe Germán, ahí usted me lleva a pensar en la siguiente pregunta. ¿Cómo volcamos la moneda? Porque ya estamos hablando de que el cerebro es predictivo, pero hemos enfocado mucho, o usted nos ha hablado mucho de la parte no tan agradable, no tan chévere, que es importante porque hace que despertemos conciencia de por qué debemos aprender de estos temas. Pero ¿cómo volcamos la manera de tal manera de que esa predicción me genere bienestar, me ayuda a mí a cumplir metas, a cumplir sueños? Y ahí conecto con la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver el bienestar con las emociones, con la inteligencia emocional y con la salud mental? Es que la salud mental está directamente relacionada con tener dinero. Eso lo dice Antonio Damasio y Joaquín Fuster. O sea, al que no le guste. ¿Por qué? Porque tener dinero genera bienestar. No dinero en el sentido de siempre tener grandes cosas, no, tener bienestar. Es que es bienestar tener comida en la nevera, llevar a los hijos a un buen colegio, estar tranquilo. ¿Por qué? Porque es una carga menos. La pregunta que tú haces me parece muy inteligente y tiene una respuesta tan básica, porque es que nosotros somos responsables de nuestra propia realidad. Porque es que incluso... O sea, eso suena como a hacernos cargo. Sí, muchas veces queremos hacer cosas
supuestamente para nuestro bienestar, que son negativas para nosotros mismos, y culpamos a otros de que nuestra forma de vida no vaya por un buen camino. Piensa, mira las instrucciones de la vida y actúa. Bueno, profe, de verdad que muchísimas gracias. Yo diría que gracias con resaltador, mayúscula, sostenida. Bueno. Una cosa, bueno, de verdad increíble escucharlo. Gracias también por su generosidad, porque en sus palabras vemos la pasión y el amor por todo este tema. Se nota por qué le gusta tanto investigar, leer sobre eso. Y qué bonito que usted haya podido hoy compartir en esta entrevista todos esos conocimientos con nuestra audiencia, con nuestros asociados, con esta familia bonita, esta familia verde, porque de verdad que debemos ser más conscientes de la salud mental, debemos ser más conscientes del poder que tenemos nosotros mismos, de generar bienestar, pero también de compartir bienestar. Y eso es a lo que nos convoca Fonducar. Y bueno, a toda nuestra audiencia los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que den me gusta a esta entrevista, que la compartan con sus familias, que sean multiplicadores de toda esta información que genera bienestar. Nos vemos en un próximo episodio de Bienestar en Red. Chao.